Comunes. Esto no es una editorial. Es un proyecto político que se propone multiplicar espacios de confluencia entre el pensamiento crítico y la transformación social. Parte 2. Feminismo y rebeldía. El tema rebeldía y feminismo fue tratado en el curso Mujer y Feminismo dictado en Flaxo, Santiago, en 1982, y en el curso Raíces de la Opresión, dado en la Academia de Humanismo Cristiano en el segundo semestre de 1983. Epígrafe. La mujer rebelde dice no a ese presente y a esa historia que la encerraba en lo sagrado y afirma, dice sí a lo que ella misma contiene de humanidad. Dice sí a su virtualidad como hermandad-humanidad. Patriarcado y poder. En el primer semestre se realizó un seminario sobre nociones elementales del feminismo. Después de terminada la experiencia, muchas y yo vimos absolutamente necesario continuar, ojalá profundizando algunos problemas. De ahí nació la idea de realizar este segundo seminario con temas más específicos y que requieren de más preparación y lectura, de abandonar los puros momentos de la experiencia de la opresión personal para pasar a la reflexión. Antes de la revolución está la ira, después viene la reflexión. Y de conectar con el resto del conocimiento, con lo que se vive y piensa en otras partes, lo internacional, el problema civilizatorio. Ahora, en la aproximación que haremos, también hay ciertas diferencias. Antes había necesidad de justificar, de no decir tonterías, de no soltar la imaginación, porque era tremendamente ilegítimo hablar de feminismo. Yo creo que esto se debía principalmente a lo que algunos llaman economía política del conocer, o más propiamente, la economía política dominante. Esta economía del saber está regida por ciertos principios selectivos que eliminan del conjunto del saber reconocido a todos aquellos conocimientos que, ya sea por la forma en que se producen, experiencia, o por su contenido, mujer, sexo, amor, etc., resultan perturbadores de la armonía del saber. Vale decir, son tipos y formas de conocimiento que perturban el statu quo del conocimiento admitido reconocido. Para esta postura, todo lo que perturba la armonía del saber, social, científico, político, es producido por, comillas, ignorantes, otros, otras. El paradigma científico reconocido, patriarcal, no admite conocimientos que puedan poner en cuestión el orden posible, ideado y explicado por él, y menos aún admite aquellos conocimientos, forma y contenido, que se atreven a postular ordenamientos teóricos alternativos. Ya sabemos que, en este plano, cualquier conocimiento diferente es desautorizado y perseguido bajo la calificación de herético, cáncer marxista, desviado, sin importancia, tonterías, cosas de mujeres, etc. Es precisamente en este ámbito mundo en donde aparecen o reaparecen las demandas y la reflexión feminista. Aquí es donde el pensamiento feminista se está realizando. De allí, entonces, su imagen y contenido de contracultura, de contradominio y de contralenguaje, y también de contrapoder. Y de allí también que sea tan altamente subversivo. Por otro lado, este mismo hecho lo hace a su vez presentarse como violencia idealista. Recordemos que este feminismo subvertor aparece con fuerza en momentos como hoy en un campo histórico en que impera una tremenda dislocación ideológica, guerras, hambre, riqueza, opulencia, dictaduras, bombas atómicas, etc. Donde hay una inquietante pérdida de perspectiva y en donde ya no todo puede ser explicado por la sola razón científica, y donde, aún más, se sospecha la necesidad de explicaciones más subjetivas de parte de grandes cantidades de masas humanas, no técnicas eficientes. Así es posible reconocer en los nuevos movimientos sociales un cierto rechazo a un mundo en donde todo aquello que no se explica por las relaciones de clase, por la economía, por la producción y el mercado, por la geopolítica, es decir, todo, absolutamente todo lo que se refiere a la subjetividad tiende a no existir, a no ser que se le reduzca, como sea, a algún objetivismo material. Es un rechazo a los que dicen que lo que no está en la teoría no existe.
El feminismo como reflexión y como movilización ha significado la posibilidad de incluir nuevas dimensiones en el conocimiento y en la praxis político-social. Así lo ha reconocido Turén, tanto en lo metodológico teórico como en la práctica cotidiana. Por su lado, José Nun dice que el feminismo es por excelencia la rebelión del coro, esto es, que hablan los condenados, los negros, las mujeres, los niños, los viejos. Los que no tenían derecho a expresarse como tales se han tomado la palabra y la usan en sus términos. Las mujeres pasan la cuenta al teórico, al tribuno de la plebe, por su ropa sucia, por la crianza de los hijos, por todo un trabajo que no tiene nombre, por su explotación. Las mujeres hablan de libertad e igualdad. No quiero decir que solo el feminismo produce tal transformación en la práctica y la teoría. Podría afirmarse que toda la historia de la humanidad no es más que la historia de las sucesivas luchas, de sus triunfos y fracasos, por realizar, concretizar en la vida real, material, inmediata, las nociones humanas de libertad, igualdad, solidaridad. Estas ideas fuerza han sido el motor de la historia humana y también han sido la razón última de todas las rebeldías humanas. Aunque parezca no directamente relacionado, quiero profundizar un poco en el sentido de la rebeldía humana como sustento de la propuesta feminista dentro de la teoría del patriarcado. Pero antes, vamos a avanzar en una predefinición de lo que entenderemos o connotaremos por el concepto patriarcado. Este concepto tiene varias acepciones. En el diccionario de la Real Academia, el término patriarca aparece como nombre que se da a algunos personajes del Antiguo Testamento. Título de dignidad concedido a los dignatarios de iglesias. Persona que por su edad y sabiduría ejerce autoridad moral en una familia o en una colectividad. Y la expresión como un patriarca, expresión figurativa que se usa para ponderar las comodidades o descanso de una persona, reposo del guerrero. Tiene una vida como un patriarca. Luego tenemos el patriarcado, gobierno o autoridad de un patriarca, organización social primitiva en que la autoridad se ejerce por un varón jefe de cada familia, extendiéndose este poder a los parientes aún lejanos de un mismo linaje, y periodo de tiempo que dura o predomina este sistema. Y también patriarcal, perteneciente o relativo al patriarca y a su autoridad y gobierno, y dícese de la autoridad y gobierno ejercidos con sencillez y benevolencia. En esta definición abundan ciertos contenidos que se relacionan con hombre, varón, religión, verdad, moral, edad, reposo, sabiduría, familia, sumisión, y otros contenidos que hablan de la idea de superación, como cuando se refiere a organización social primitiva, refiriendo el concepto a tiempos lejanos, ausentes, ya pasados. Podríamos hilar más fino, pero prefiero dejárselo a las concepciones feministas cuando las veamos en detalle. Por ahora destaquemos dos características que sí son evidentes: autoridad, superioridad, masculinidad, varón, género sexual, sumisión, familia. Estas características son transformadas en privilegios científicos, religiosos, morales, biológicos. Y es frente a estos rasgos que se va a plantear la rebelión feminista o rebelión de la mujer. Pero para ir más allá, veamos cómo elabora el concepto de patriarcado Max Weber. No hay para qué votar todo lo dicho por los patriarcas. Cuando él analiza los distintos tipos de dominación, habla de dominio patriarcal, en oposición al dominio legal o burocrático, propio de los estados modernos. Así, sostiene que la estructura patriarcal de dominación no se basa en el deber de servir a una entidad o finalidad impersonal y objetiva, a través de la obediencia a normas abstractas, leyes, dominio legal o burocrático, sino justamente lo contrario. Es decir, se trata de la sumisión de los muchos en virtud de una devoción rigurosamente personal. El germen o la génesis del patriarcado, según Weber, radica en la autoridad de un dominus, señor, del latín senior, dueño de una cosa, propiedad sobre ella, vencedor de disputa o conflicto, dentro de una comunidad doméstica, lo que significa
que el origen del dominio está siempre en una comunidad familiar, con relaciones de parentesco que son jerarquizadas. Ahora bien, para Weber, la legitimidad de esta autoridad radica en la tradición, esto es, comillas, en la creencia en el carácter inquebrantable de lo que ha sido siempre de una manera determinada, cierre comillas. Así ha sido y será siempre, es la ley sagrada. La tradición significa encerrado en el pasado, no susceptible de cambio, es lo sagrado, lo no cuestionable, en donde no cabe imaginar otra posibilidad futura, lo que garantiza como legítimas las normas procedentes del patriarca dominante es justamente la sumisión personal al Señor. Hay un voto de sumisión. Todo esto significa o presupone que el Señor concreto, el patriarca, es en la conciencia de los sometidos el Señor por excelencia. Cabe preguntarse entonces, cuando las feministas se refieren al patriarcado, ¿se refieren a supervivencias de dimensiones que, al parecer, estarían superadas en las formaciones sociales? Pareciera que no y que sí. El problema es bastante complejo y, tal vez, nos aproximaremos a explicarlo si tomamos el tema desde otra perspectiva, desde el punto de vista de la superación del patriarcado. Vale decir, desde la rebeldía que se le interponga. ¿Quiénes y cómo se rebelan? Para responder a ello, vaya a utilizar lo afirmado por Camus en El hombre rebelde. Rebeldía humana, rebeldía de mujeres. El feminismo, como reflexión y movilización de las mujeres, ha significado la posibilidad de incluir nuevas dimensiones en el conocimiento y en la praxis política y social. Vimos las ideas fuerza que han sido el motor de la historia humana, libertad, igualdad, solidaridad, y la razón última de todas las rebeldías humanas. Ahora nos referiremos al tema de la rebeldía humana porque ella está en la base de la propuesta feminista y también en las teorías sobre el patriarcado. Para el conocimiento común, y aún para el de las ciencias sociales establecidas, la idea de patriarcado siempre aparecía ligada al mundo primitivo, tribal o cuasi prehistórico. Desde allí surgió la pregunta, ¿se trataría de un concepto superado como la esclavitud? Dijimos que el problema era bastante más complejo y que, en lo que respecta a las mujeres, no se trataría de la sola existencia de resabios patriarcales en sectores o personas muy machistas o atrasadas, sino que la idea y la praxis del dominio patriarcal está en la raíz constitutiva de nuestra civilización humana. Hablo de civilización porque es un concepto más extenso que el de cultura, el cual nos remite siempre a una especificidad occidental, oriental, indoamericana, etc. La argumentación expuesta se debe a que parecen no haber signos comprobados de forma de dominio matriarcal, salvo líneas de parentesco matrilineales. Por otro lado, las hipótesis que hablan de matriarcado son bastante discutidas por las feministas y rechazadas por sus implicancias políticas, por ejemplo, los planteamientos de Lenin y Engels. Pero esto no significa que haya una base biológica de inferioridad que justifique la sumisión, aunque siempre se justifica como natural. Ahora bien, dado que esta tendencia patriarcal pareciera estar presente desde los orígenes de nuestra civilización, suspendamos este aspecto por ahora y veamos otro tema de gran importancia para el feminismo. ¿Cómo es posible cambiar la relación dominante-sometida? Es decir, tomemos al patriarcado desde el punto de vista de su superación. Esto es importante, puesto que nos acercamos a través de los mecanismos que hoy superan la condición discriminada, cuidando de establecer las relaciones posibles con el origen. Por ejemplo, no sabemos la génesis del cáncer, pero conocemos los mecanismos para detectarlo y bloquearlo. Pasemos entonces al segundo tema, es decir, la perspectiva de la superación del patriarcado, de la rebeldía que se le interponga a su dominación. Para referirme a esto, voy a usar los planteamientos de Camus en el texto ya mencionado, pero antes, una pequeña precaución o salvedad. 1. Cuando hablemos de rebeldía, no hablaremos de una pura rebeldía individual de una mujer frente a uno o más hombres en particular. Esto sería quedarse en la biografía o en la poesía. 2. Se trata más bien, para el feminismo, de la rebeldía social de las mujeres, o sea, de lo mujer,
constituido en categoría, en grupo, en sujeto social, y que se perciba a sí misma como miembro de tal grupo, de la comunidad de las mujeres, por necesidad de identidad, por oposición, como proyecto. Cuando Camus habla de la rebeldía humana, la clasifica en rebelde metafísico contra la creación, rebelde dandy, rebelde romántico, rebelde social, rebelde solitario, niega a Dios, rebelde absoluto, Sade, sueño de la destrucción universal. Para ubicar a su hombre rebelde genérico, es preciso tener en cuenta que este es también un análisis patriarcal. No se habla de las mujeres y ya veremos más adelante por qué. Camus parte considerando 3 tipos básicos de culturas o sociedades: primitiva o de iguales, de castas, y occidental, greco-judía cristiana. Estos 3 tipos básicos de sociedades los configura bajo el criterio de cómo se da al interior de cada una de ellas la noción de igualdad, que sería la base para la libertad y la solidaridad. Así, A. La sociedad primitiva exhibe ideologías de igualdad absoluta. No existe en ellas nada más que el individuo, y éste está encerrado en su sentimiento y desarrollo, dice Camus. Esto significa que al interior de la sociedad no existe nada más que el interés de un hombre, y este interés no puede abandonarse por otra idea, como sería, por ejemplo, un valor humanidad, idea igual práctica. Es la sociedad de la extrema igualdad. Todos son iguales, pero no existe otra entidad superior a un hombre. El hombre es lo sagrado. No existe la idea de humanidad y tampoco la de libertad y diferencia. B. En la sociedad de castas, las desigualdades son tan grandes y cerradas que es inconcebible la identidad con otros y, menos aún, con un valor de la humanidad. También aquí, cada paria está encerrado en sí mismo, separado, atomizado, y ese sí mismo se corresponde con la imagen sagrada de la sociedad que no puede ser modificada. Es la sociedad de la extrema desigualdad. En estos 2 tipos de sociedad, de extrema igualdad y extrema desigualdad, la respuesta a cualquier pregunta humana es lo sagrado. Así es y será siempre. Así fue establecido por Dios, el tótem o el mito. Es decir, no hay diferencia entre la vida concreta y la teoría, los valores. En su interior todo, conflictos, igualdad, desigualdad, roles, ritos, etc., está resuelto en la fundación de una vez y para siempre. Estas 2 sociedades son estáticas, inmóviles, cerradas. Nadie cuestiona, nadie traspasa la valla de lo sagrado. Son ritualistas. Ya están dados los fines y los medios. En ellas, ni el miembro del clan ni el paria se plantean el problema de la rebelión, ya que, como decíamos, todo ha sido resuelto en la tradición, y antes de que siquiera hubiesen podido planteárselo, las verdades reveladas no se cuestionan. Así, la respuesta a cualquier posible cuestionamiento es lo sagrado, es decir, no hay filosofía. La pregunta que pregunta por el ser, como dice Camus, comillas, si en el mundo de lo sagrado no se encuentra el problema de la rebelión, es que en verdad no se encuentra en él ninguna problemática real, ya que todas las respuestas están dadas de una vez y para siempre. La metafísica es sustituida por el mito. Ya no hay preguntas, no hay más que respuestas y comentarios eternos. Fin de la cita. Esto de que no exista cuestionamiento no implica que no exista dolor. El paria, el miembro del clan, acepta el sufrimiento en lo sagrado, dolor de madre, el parto, parirás con dolor. Pero como ya decíamos, lo que no hay en estas sociedades es contradicción entre vida concreta y mundo valórico. Él, la paria, vive su condición de paria en un mundo real construido por una idea sagrada que instituye su desigualdad. Ambos tipos de sociedad conducen al inmovilismo social total. No es posible observar variaciones en siglos, salvo por invasiones, ni rebeldía alguna. Sin embargo, dice Camus, comillas, antes de que el hombre entre en el mundo de lo sagrado, y para que entre también en él, o desde el momento que sale de éste y para que salga también, hay pregunta y hay rebelión. El hombre rebelde es el hombre situado antes o después de lo sagrado y dedicado a reivindicar un orden humano,
en el que todas las respuestas sean humanas, es decir, razonablemente formuladas. C. El tercer tipo de sociedad que define el autor es la occidental. De ella afirma que todo el desarrollo de la teoría de la igualdad política en estas sociedades ha originado un desarrollo en el hombre de la noción de libre e igual, y los sucesivos intentos de practicar esta libertad e igualdad le ha originado las frustraciones e insatisfacciones correspondientes. O sea, en nuestra sociedad van por un camino el desarrollo efectivo, concreto, de la libertad y de la igualdad, y por otro camino el desarrollo teórico-político de sus valores, como por ejemplo ver la belleza de las constituciones y declaraciones de derechos del hombre-mujer. Es decir, que la conciencia que el hombre-mujer toma en Occidente de estas nociones dadas como supremas conformadoras de la sociedad, para nada o poco se corresponden con la práctica concreta de sus vidas. Y esta frustración incide en la impaciencia. Pero es también precisamente esta distancia entre teoría, valores y práctica concreta la que permite que las sociedades occidentales ostenten un claro dinamismo frente a la primitiva o de castas que son inmovilistas. De este modo, en nuestras sociedades, la libertad y la igualdad, de hecho, no han aumentado proporcionalmente a la conciencia que el hombre ha adquirido de ellas. Todos los grupos oprimidos, en mayor o menor medida, han adquirido conciencia o preconciencia, han comenzado a contrastarla con sus vidas reales. En la segunda mitad del siglo, la más revolucionaria, la del coro. Este hecho, de comenzar a poseer la conciencia de sus derechos y de su escamoteo, es lo que hace decir a Camus que la rebeldía o la rebelión es el hecho del hombre informado. Pero ojo, no se trata solamente de estar informado de los derechos de un individuo, de sí mismo. Se trata de una conciencia cada vez más ampliada que la especie humana toma de sí misma a lo largo de su aventura, de su historia. Así, podríamos decir que la historia occidental es la historia de los avances de sucesivas rebeldías, siempre de una situación que no se soporta hacia otra más libre y más congruente con la ideología que se ha postulado. Luego, la posibilidad misma de rebelarse, lo que nos interesa, nace de la conciencia que se toma de la contradicción entre totalidad concreta, la que vivimos como orden internacional, clases, grupos, sexos, trabajos, etc., y esos valores a los que reconocemos como cimientos de nuestra cultura. La rebeldía de las mujeres, entonces, habrá de ser el hecho de las mujeres informadas que poseen conciencia de sus derechos como grupo, en tanto grupo, pero que a la vez son capaces de ver y rechazar su situación anterior y de oponerle límites al hecho de su discriminación, de su opresión. Así, se trata de oponerle límites a la opresión desde la convicción de tener uno mismo, de alguna manera, la razón, tener el sentimiento de que se tiene derecho a. Y en este sentido, el hombre, mujer rebelde, dice a la vez sí y no. En palabras del autor, comillas, demuestra con tosudez que hay algo en él que vale la pena de. En cierta manera, opone al orden que lo oprime una especie de derecho a no ser oprimido más allá de lo que puede admitir. Hasta entonces, él se callaba, abandonándose a esta desesperación en que una condición se acepta incluso si se la juzga injusta. El callarse es dejar creer que no la juzga y no desea nada, y en ciertos casos es no desear nada, en efecto. El silencio traduce bien esta desesperanza, pero a partir del momento en que habla, incluso diciendo no, desea y juzga, andaba bajo el látigo del dueño, hele aquí, que hace frente. Cierre de comillas. Entonces, para nosotras, la mujer rebelde dice no a ese presente y a esa historia que la encerraba en lo sagrado y afirma, dice sí a lo que ella misma contiene de humanidad, dice sí a su virtualidad como hermandad humanidad. Para mayor precisión y claridad en cuanto al no que se pronuncia en el momento de la rebeldía, veamos las palabras de Camus. Abre comillas. Con la impaciencia comienza, por el contrario, un movimiento que puede extenderse a todo lo que antes era aceptado.
Este ímpetu es casi siempre retroactivo. El esclavo, en el instante en que rechaza la orden humillante de su superior, rechaza al mismo tiempo su propio estado de esclavo. El movimiento de la rebelión le lleva más lejos de lo que había en su simple negativa. El hombre se identifica en la resistencia y coloca por encima del resto esta parte de sí mismo que quería hacer respetar y la proclama preferible a todo, incluso a la vida. Se convierte para él en el bien supremo. Instalado antes en un compromiso con el amo, el esclavo se arroja de un golpe, puesto que es así, al todo o nada, la conciencia nace con la rebelión. O sea, la mujer rebelde será la mujer situada después de lo sagrado y dedicada a reivindicar un orden humano en el que todas las respuestas sean humanas, vale decir, sean razonablemente formuladas. En el caso de nuestras reuniones, ya es un acto de rebeldía dudar y exigir que se demuestre en realidad concreta, biológica, la atribución de esencias femeninas. Exigir respuestas razonablemente formuladas significa no aceptar respuestas que contienen resabios primitivos, míticos, religiosos, históricos o de prejuicios, lo que está antes del juicio. Como por ejemplo, pedir una respuesta a aquellas argumentaciones que mencionan los humores o hormonas, que hacen de las mujeres seres esencialmente cambiantes. Veamos estas afirmaciones expuestas por Enrique Lafourcade en un artículo aparecido en el Mercurio el 1 de diciembre de 1981, titulado «La moda, una forma de locura». La mujer, bomba bioquímica. Allí expresa, comillas, «Me aseguraba un científico que la mujer es una compleja construcción bioquímica cuyo cuerpo está en constante cambio y ebullición, de modo tal que cada día en ella es un cuerpo distinto, lo que supone una conducta diferente. Inconstancia, tu nombre es mujer», le decían los románticos a sus amadas. Ahora, a la luz de la ciencia, menos romántica, todo esto se explica. Y conste que no es una argumentación del siglo pasado. Las mujeres como grupo cultural discriminado, grupo minoritario, debemos enfrentar en la vida cotidiana un doble patrón de exigencias. A. Ser hombres en cuanto al rendimiento, sea este laboral, productivo, intelectual, profesional, en virtud de los preceptos de igualdad teórica entre los géneros, razas, religiones, clases, etc., o esforzarse por serlo. B. Ser mujeres como práctica concreta fundamental, puesto que lo somos, lo que se traduce, como vimos y veremos, en asignación forzosa de funciones sociales como reproductoras y mantenedoras de la fuerza de trabajo. Este último patrón es impuesto a las mujeres por amenazas o por alabanzas que refuerzan su socialización intensiva previa. Frente a este tipo de problemas contradictorios, el feminismo decidió investigar en la biología misma la pista de la discriminación. Como ya dijimos, no se ha encontrado ni en el sexo genérico, inteligencia o personalidad de la mujer ningún fundamento biológico válido que justificara su condición de segundo sexo. Por el contrario, es el sexo originario y biológicamente más fuerte. Podemos afirmar, entonces, con cierta certeza, que esta discriminación posee un indudable origen cultural. Esto ha permitido y proporcionado al feminismo, tanto como doctrina teórica y como movimiento social, la posibilidad, por una parte, y la fuerza, por otra, de reivindicarse en la cultura misma, lo que significa que el movimiento de las mujeres ha reconocido para sí su derecho a decidir cuáles habrán de ser las pautas culturales que desean que las rijan dentro de la sociedad, como personas y en un mundo de iguales. Esto no ha de verse como una simple vuelta de tortilla, más bien significa la formulación de un proyecto social y cultural alternativo al orden, o sea, al proyecto patriarcal dominante, y que habrá de ser propuesto desde las mujeres mismas, lo que implica, entre otras cosas, la necesidad de pensar en la sociedad global, desarrollar teorías del cambio y actuar en consecuencia. Romper el silencio cultural de las mujeres. Lo anterior conlleva ser sujetos y no objetos de las formulaciones políticas alternativas, es decir, no más cultivar el lugar de la mujer en el mundo del hombre, sino
descastificar lo femenino, sacarlo de su condición minoritaria, ponerse en acción. Esto significa también, para el feminismo, que todo deberá ser discutido de nuevo. Y en eso estamos. Las feministas opinan que todo les compete, desde las mamaderas a los emplazamientos de misiles atómicos, tal y como les compete a los varones, y somos responsables de lo que suceda. Si el origen de la discriminación no es biológico, y no lo ha sido nunca, esto significa que ha sido y es siempre cultural, lo que nos lleva a la historia de la cultura humana. Obviamente, no podemos remontarnos a una pesquisa tan minuciosa en la historia, como hicimos en la biología, para descubrir cuándo fue que perdimos la batalla. ¿Dónde fue que te jodieron, Zabalita? Pero dejemos por ahora en suspenso el relato de esta historia y busquemos en ella desde una perspectiva feminista. Así, dadas las condiciones de cuasi eternidad del estilo de opresión de la mujer, cabe preguntarse, ¿es el feminismo, su sentido, una protesta reciente, nueva, característica solo de nuestro tiempo, o es posible pensar que han existido otras formas o manifestaciones de rebeldía, de contestación en otros tiempos y espacios culturales? Y si no fue así, ¿dónde y bajo qué condiciones fue posible? ¿Quiénes eran esas mujeres? ¿Qué relación tienen con nosotras? ¿Constituimos solo una historia, la gran historia, o la nuestra empieza hoy? Para el feminismo de hoy, hay que recuperar el pasado para comprender el presente. Y así, hay una verdadera pasión por recuperar el pasado de las mujeres, encontrarlo y explicarlo en todos los resquicios de la historia, lo que no es nada fácil. Toda la historia ha sido narrada por los hombres. Decimos que para el feminismo era importante identificar otras formas de contestación o rebeldía femenina, en el tiempo y en la cultura. Para ello, obvio, tendremos que ponernos de acuerdo primero sobre qué tipo de rebeldía estamos hablando. Y como vimos, no es la pura rebeldía individual de una mujer, sino más bien la rebeldía social de las mujeres, la que estamos buscando. Nos planteamos entonces el significado de la rebeldía para el feminismo, haciéndonos las siguientes preguntas. ¿Se rebelan las mujeres en contra de su opresión? ¿Contra quién y cómo se rebelan? ¿Qué es lo que hace posible la rebeldía? Partimos de constatar un hecho. La opresión de la mujer es un acto cultural, un hecho cultural arbitrario, instituido por una situación de poder y no un dato de la naturaleza. Luego, la reversión de la opresión es también un acto cultural. Y puesto que de poder se trata, la reversión es una oposición al poder o la negación del poder que impone la condición sometida. Ya habíamos dicho que toda situación de poder conlleva intentos de contrapoder, que todo esfuerzo por imponer una determinada legalidad coexiste simultánea y automáticamente con una o varias ilegalidades. Lo que se puede traducir en que, desde que existe la opresión femenina, coexiste también la posibilidad, realizada o no, expresada o no, traducida a los diversos ropajes culturales históricos de la rebeldía femenina. Así, esto ha dado al feminismo, como doctrina y movimiento social, la posibilidad y la fuerza de reivindicarse en la cultura misma. El punto de partida es, de este modo, el momento de la rebeldía social de las mujeres, y será la sociedad occidental la que nos interese como feministas, pues en ella la posibilidad de rebelarse socialmente nace de la conciencia que se tome de la contradicción entre totalidad concreta, lo que vivimos como clase, la discriminación, el poder, y los valores de justicia e igualdad propuestos y postulados como cimientos de la sociedad. Pero para rebelarse hay que tener conciencia de esa falta de correspondencia entre teoría, postulados y realidad concreta, de cómo es esa realidad y cuáles son los colchones ideológicos que se interponen entre ambos términos, que inventa el orden. La rebelión, para Camus, es el hecho del hombre informado. Así, la rebelión del feminismo es el hecho de las mujeres informadas que toman conciencia de sus derechos como grupo y que deciden actuar. Para no extender el tema, vamos a reflexionar sobre cómo se velan y distorsionan las verdaderas relaciones sociales concretas, bajo mantos ideológicos que proporcionan aparente satisfacción a la frustración humana. Por ejemplo, somos iguales, sí, pero hay ciertas esencias femeninas o inclinaciones naturales, el ocio y el canto de los negros, la pereza y apatía de los indios, etc. En el fondo, en las sociedades occidentales superviven intentos de entremezclar las partes ventajosas para el grupo dominante, de las sociedades de parias y de las de extrema igualdad. Por ejemplo,
Todas las mujeres son iguales, incapaces de abstracción y razonamiento. La madre es madre, etc. Sabemos y veremos en más detalle cómo opera históricamente el orden para evitar la toma de conciencia femenina que la pondrá en situación de rebeldía, porque esta situación es irreversible, dice Camus. La rebelión nace del espectáculo de la sinrazón ante una condición injusta e inaceptable. Es, por lo tanto, en un primer momento, ética. Es la percepción del espectáculo del mal que rechaza la razón del hombre-mujer, cuando éste es capaz de ver y tomar conciencia de su forma de ver. Más adelante, agrega este autor, la conciencia del hombre nace de la rebeldía del esclavo. La conciencia del hombre libre nace de la rebeldía de verse obligado en un mundo ajeno. Es un estado de impaciencia que mira hacia atrás y juzga, cuando el esclavo, negando el mal que percibe, opta por el todo o nada. Cuando sobrepasa el límite impuesto por el orden de su adversario, es entonces cuando nace la conciencia. Es una conciencia de un todo que aparece como irrenunciable, pues es lo más preciado al mismo tiempo que devela de una vez y para siempre la fiada de la situación anterior. Es evidente entonces lo realmente insoportable que es para el orden dominante, que se postula como perfecto y ya realizado, este proceso de rebeldía, golpes, muertes, dictadura, burlas, todo se utiliza. Con el feminismo ha ocurrido algo semejante. Se actúa tanto para impedir esa toma de conciencia como para aniquilarla, si es que aflora. Para analizar si el feminismo es algo nuevo o viejo, como rebeldía y protesta, y ya que no podemos revisar toda la historia, formulamos una hipótesis simple. Desde el momento mismo en que se produce la contradicción entre lo teórico propuesto y lo vivido, quedará también determinada la posibilidad de la rebelión femenina. Para terminar, resumamos. 1. En las sociedades occidentales, las nuestras, hay con respecto a las mujeres una enorme distancia y contradicción entre las igualdades teóricas y las prácticas discriminatorias. 2. Esta distancia y la toma de conciencia de ella por las mujeres abre la posibilidad de la rebeldía, del cuestionamiento del orden de parte de las mujeres. 3. El orden patriarcal se vale de discursos ideológicos que velan y distorsionan las verdaderas relaciones establecidas con las mujeres al interior de la sociedad, tal como velan para otros grupos minoritarios. 4. Este manto ideológico proporciona aparente satisfacción a la frustración permanente de las mujeres por esa contradicción no resuelta, apelando a ciertas esencias y postulaciones naturales en virtud de las cuales se escamotea la respuesta. 5. Mientras el orden patriarcal avanza en ciencia, tecnología y progreso social, la mujer en su interior se la mantiene en un orden cultural semejante a lo sagrado, el mundo privado. El feminismo, como rebeldía social, así como otros ismos, otras rebeldías, solo es posible en el marco de un tipo de sociedad como es la nuestra, occidental, en donde ha habido un gran desarrollo teórico de la noción de igualdad político-social, la cual, a su vez, ha desarrollado entre sus miembros la noción de libre e igual. Y todos los intentos de practicar esta libertad e igualdad, de vivirla como grupo, han ocasionado las frustraciones e insatisfacciones correspondientes. Esto es lo que Camus, sintetizando, llamaba un estado de impaciencia, que antecede a la rebeldía individual, la exasperación de contestar en la práctica concreta que todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. El estado de impaciencia es producto de ver desarrollarse, por un lado, la teoría política de la igualdad, los valores, y por otro, un no desarrollo efectivo concreto de la igualdad y libertad, que corresponde ya a un primer grado de conciencia, la conciencia informada. La conciencia informada es la que puede captar, contrastar y comparar los sistemas de relaciones reales en la sociedad con la teoría o principios que la constituyen. Ahora, con las mujeres, este problema de la conciencia informada se torna más complejo. Si bien estamos definidas en el plano de los principios, el verbo, de las constituciones políticas, la teoría política, como iguales, junto con las clases y las razas o etnias, la verdad es que también hay todo un plano de los principios culturales que nos definen como desiguales. Son aquellos principios de sentido común que se expresan, apoyados por la tradición, la moral y las religiones, como creencias muy arraigadas en estas diferencias esenciales entre los sexos, o sea, en la biología, en la vida misma.
Esto pone a la mujer occidental en una situación muy curiosa, por decirlo menos, y que se corresponde con lo que llamábamos el doble patrón de conducta o doble modelo de conducta, sé hombre, sé mujer. Es decir, la mujer está con un pie en cada civilización, en la occidental, con todo lo que implica la posibilidad de seguir el plan o secuencia, frustración, insatisfacción, conciencia informada, rebelión individual, rebeldía social. En las de extrema igualdad-desigualdad, que se expresa en todas las mujeres son iguales, madres, esposas, desde la primera dama a la última inquilina, todas las mujeres son desiguales al hombre. Así, se define la extrema igualdad de lo mujer por lo madre o esposa, sin considerar a la persona. Se define la casta de las mujeres como grupo minoritario. Estas dos definiciones pueden ser, y lo son para las feministas, recursos del orden patriarcal para evitar la toma de conciencia femenina que pondría a las mujeres en situación de rebeldía, porque si esta situación de rebeldía social es irreversible, el esclavo no vuelve atrás. Es decir, una parte de cada una de las mujeres experimenta frustración, insatisfacción constante, impaciencia del hecho entre teoría y práctica, y otra parte experimenta satisfacción de la ansiedad por correspondencia entre práctica concreta y principios, respuesta sagrada de la madre que cumple el rol. Este tipo de interpretación nos puede explicar ciertos rasgos o características del feminismo como rebeldía y una aplicación directa de lo que estamos tratando. Podemos descubrirla en ciertos métodos que usa el feminismo para trabajar en el sentido de la rebeldía. Pero es importante hacer una aclaración. Es frecuente que se confunda rebeldía con resentimiento, sobre todo cuando se refiere a nosotras. Veamos cómo lo conceptúa Scheller. Para él, el resentimiento es, abre comillas, como una autointoxicación, la secreción nefasta, en vaso cerrado, de una impotencia prolongada. La rebelión, por el contrario, fractura el ser y le ayuda a desbordarse, libera oleadas que, destancadas, se hacen furiosas. Cierre comillas. En este sentido, los métodos del feminismo para canalizar la rebeldía se vinculan más a la toma de conciencia. Juliette Mitchell lo expresa así en su libro La condición de la mujer, abre comillas. El proceso de transformación de los temores secretos individuales de la mujer hasta alcanzar un grado de conciencia en que se hace posible compartir su significado como problema social, el poder descargar la ira, la ansiedad, la lucha que entraña el poder proclamar lo doloroso y transformarlo en lo político. Este es el proceso llamado creación de conciencia. Cierro comillas. Corolario para el feminismo. Podemos, a la luz de lo expuesto, resumir y sacar algunas conclusiones para el feminismo. 1. El feminismo como rebeldía social es posible en el marco de un tipo de sociedad como la nuestra, occidental y ya universal, en donde ha existido un desarrollo teórico de la noción de igualdad político-social, la que ha traído como consecuencia, a su vez, la noción de libre e igual. 2. Pero todos los intentos de practicar esta libertad e igualdad, de vivirla como grupo, nos han ocasionado frustraciones e insatisfacciones, desde el grito «cállese», a no tener un trabajo adecuado como profesional, incluso a no poder definir la libertad. 3. Esto es lo que Camus llamaba el estado de impaciencia, que antecede a la rebeldía individual, es decir, la constatación en la práctica concreta de que todos son iguales, pero algunos son más iguales que otros. 4. Este estado de impaciencia, producto de ver en la práctica la inequivalencia de teoría y realidad, corresponde a un primer grado de conciencia, la conciencia informada. 5. Esto es, la conciencia capaz de ver y verse, mirando los contrastes de las relaciones sociales reales en la sociedad y en los valores. 6. La rebeldía inicial, individual, será social con un proceso de identidad con las otras, vistas y percibidas en idéntica contradicción. La rebeldía social femenina constituye la teoría y la praxis del feminismo. 7. El problema de la conciencia informada se torna más complejo para las mujeres, puesto que estamos definidas en el nivel de los principios como iguales
y en el plano de la cultura como desiguales. Esto coloca a la mujer en una situación difícil, y es que se vincula con lo que llamamos el doble patrón de exigencias, con recibir el doble mandato, sé hombre, sé mujer. 8. Esta situación podría explicarse diciendo que la mujer es un ente con un pie en cada civilización, siempre al filo de la navaja. En la occidental, lo que implica seguir la secuencia que la llevará hasta la rebeldía social, y a la de extrema igualdad-desigualdad, expresada en actos rituales gratificantes. Todas las mujeres son iguales, madres, y todas son desiguales al hombre. 9. Lo anterior nos lleva a que cada una de nosotras experimente una frustración constante, impaciencia de la contradicción entre teoría y práctica, y también satisfacción de la ansiedad por correspondencia de la práctica concreta, la madre como respuesta sagrada, la amante que otorga favores sexuales, etc. Esta contradicción vivida permanentemente nos sume en la culpa constante. Con uno de los mundos estamos mal. 11. Todas estas interpretaciones que hemos visto nos pueden explicar ciertos rasgos característicos del feminismo como rebeldía. A partir de estas conclusiones, podemos decir algo sobre el surgimiento del feminismo. A. Empieza en las sociedades occidentales y desarrolladas por la mayor posibilidad de avance de la teoría democrática y también por la existencia de mucha más información que genera una insatisfacción que se expande a la totalidad planetaria. B. Es también más probable en las sociedades modernas que en las sociedades tradicionales, más cercanas a lo sagrado. C. Es más probable en los sectores medios que en los altos y bajos. Hay un mayor acceso a la información en los miembros femeninos de la clase media y también menos rigor en la socialización. Ver Oakley. D. Como contrapartida, es menos probable que surja espontáneamente en las mujeres populares, en tanto no poseen conciencia informada, aun cuando experimentan más vivamente el dolor sagrado. Es así, no somos nada. E. Lo anterior lleva a concluir a Juliette Mitchell que, abre comillas, la liberación femenina tuvo alimento revolucionario de dos fuentes, la pobreza económica de la mujer dentro del país más rico del mundo, al igual que los negros, y su degradación mental y emocional en algunas de las condiciones sociales y culturales más óptimas proporcionadas por este país, al igual que los estudiantes y la juventud. Una conciencia en desarrollo de lo segundo permitió la realización, comprobación de lo primero. La pobreza como factor aislado no puede protestar por sí misma. Jamás las privaciones extremas producen el revolucionario. Las revoluciones no surgen del fondo del abismo. Es desde la perspectiva no de una cúspide, utopías, sino cuando menos de una colina factible de ascender. Las mujeres y los estudiantes se encontraban lejos de los campesinos en el fondo del pozo, pero la brecha entre las privaciones que sufrían y la gloria de la que supuestamente gozaban era lo suficientemente alarmante como para desafiar a ambas. De esta perspectiva surgen los movimientos revolucionarios de los 60 en las sociedades capitalistas avanzadas. Desde el punto de vista de la composición clase media de liberación femenina, no constituye un hecho desdichado o una fuente de ansiedad o mea culpa interminable, sino una parte intrínseca de la conciencia feminista. Así, la mujer más menesterosa, económica y socialmente, se encuentra mucho más atada a su condición por un consenso que lo considera algo natural y por ende ineludible. Una chica con educación superior que pasa todo el tiempo estudiando economía doméstica para recibir un grado académico, cuando menos se siente en posición de preguntar ¿por qué? La opresión trata de algo más que de explotación económica, tal y como fue demostrado por el grupo económicamente más despojado, perteneciente a los primeros movimientos radicales, el poder negro. Este surgimiento de la conciencia rebelde femenina en las clases medias también es válido para nuestro país. Tanto los movimientos sufragistas como emancipatorios nacen en nuestro país de capas medias con educación superior. Posteriormente, adhieren mujeres políticas, representantes de sectores populares y algunas mujeres populares informadas, por su ruptura con el mundo interior, doméstico, pero siempre atrapadas por el sesgo economicista patriarcal. Uno de los procesos por el cual actualmente y con bastante éxito está trabajando el feminismo para transformar la impaciencia, la frustración de la mujer en rebeldía social
es el proceso de toma de conciencia. Plantearse la rebeldía es plantearse la política. Y vamos a ver ahora cómo opera en el caso de Chile. No veremos el lado de la derecha, porque allí se postula un orden sagrado. 1. En nuestro país, las mujeres no han volcado jamás masivamente su rebeldía social vía las ideologías contestatarias, solo el 25%. 2. Históricamente las posturas democráticas o izquierdistas han intentado cautivar, apelar a las bases femeninas para sus proyectos, pero siempre han perdido frente al tradicionalismo, el 75%. Y, sin embargo, siempre siguen confiando en que las condiciones materiales vuelquen a las mujeres a mirar a la izquierda como su salida, y la salida ofrecida es la ofrecida a la familia proletaria. Pero, tradicionalmente no hay más que eso. Las mujeres, y aún las mujeres populares, no perciben, no entienden el ofrecimiento político que les presenta la izquierda, y es claro que así sea. Se les ofrece subvertir el orden del capital y el trabajo. Ella se sabe no trabajadora. No es fuerza productiva, el trabajo doméstico es reproductivo. Y nunca podrá tomar el poder. El poder es capitalista o proletario, más aún, ni se le dice dueña del otro poder. Poder de la casa, del afecto, del chantaje emocional, es reina, ángel o demonio del hogar. Hasta aquí hemos definido la rebeldía de las mujeres desde la perspectiva de su posibilidad. Ahora podemos afirmar con respecto a hoy y entre nosotras. 1. La posibilidad de la rebelión existe y ha existido desde siempre, pero actualmente existe la contradicción entre el marco valórico y la realidad concreta. Existe información de la contradicción, aunque sea vaga. Existe el estado de impaciencia o exasperación generalizada entre las mujeres de clase media, la pequeña colina entre nosotras. 2. El problema es cómo encauzar la práctica de la rebeldía y la reflexión, la teoría orientadora. Frente a este doble problema, tenemos dos eventuales soluciones. Meterse, incorporarse las mujeres al mundo de la política contestataria y llevar nuestra especificidad, militar, hacer conciencia entre los hombres de que es un problema político el apoyar las luchas progresistas y esperar el día de la revolución. Agregar a la reflexión política las especificidades, la idea del patriarcado, lo público y lo privado. Así, la alternativa es hacer mi política, mi teoría, mi praxis.